He hecho cosas difíciles y salir del closet. Yo sé que me gustan las mujeres desde que tengo 18 años y yo salí del closet a los 28 años. Este va a ser el story time de mi salida del closet. Como te dije hace ratito, yo sabía que me gustaban las mujeres desde que tenía 18 años. Pero cuando tenía 18 años yo decía o pensaba que me gustaban las mujeres además de los hombres. Y a la primera persona que le dije que me gustaban las mujeres a esa edad fue a mi hermana. No tuvo ningún problema en lo absoluto. Y a partir de ahí yo empecé a hablarlo más con mis amigas y con mis amigos. No todos mis amigos, obviamente algunas amigas que yo seleccionaba, porque la realidad es que no era algo que yo quisiera que el mundo supiera. Ahora, durante estos 10 años que yo sabía que me gustaban las mujeres y no salía del closet, pero muchas veces yo me puse una máscara. De hecho, creo que esos 10 años y desde antes, desde que empecé a cuestionar mi sexualidad, yo me puse una máscara para pretender algo que yo no era, o sea, ser heterosexual, en donde yo salí con hombres, me obligaba a tener citas, a tener novios, obviamente mentía y decía que tenía un crush en alguien, todo este tipo de cosas que hacemos para encajar. Si tú eres lesbiana o bisexual, tal vez en algún momento también lo hiciste. Entonces yo pasé todo este tiempo usando esta máscara. Y cuando yo quiero salir del closet ya con mi familia, primero me doy cuenta que es muy complicado quitármela, porque esa máscara me había brindado cierto tipo de comodidades, del tipo de comodidades que nos da el pertenecer a algo. Al momento de yo salir al mundo como una mujer que le gustan las mujeres, como una mujer lesbiana, pues ese tipo de cosas se iban a ir, ese tipo de privilegios se iban a ir. Eso estaba por un lado, que a mí eso me costó muchísimo porque esa parte fue más mía. Estaba completamente relacionada con yo, Grecia, aceptarme tal y como soy. Porque claro que yo crecí en un mundo con padres heterosexuales, con madre y padre heterosexual, donde todo a mi alrededor era heterosexual, donde mi hermano y mi hermana son heterosexuales. En mi cabeza, pues no concebía esta parte de yo no ser heterosexual. A eso súmale que yo desde que era una niña me enseñaron que ser lesbiana, que ser gay estaba mal. ¿Por qué? Porque crecí en una familia muy religiosa. Y yo, por supuesto, también lo era. Durante estos 10 años también experimenté, conocí personas, tuve mi primera novia, tuve mis primeras relaciones. Y todas estas relaciones, la realidad es que nunca las pude disfrutar al 100% porque yo estaba en el closet. Y siempre existía ese miedo de que la gente supiera, de que me cacharan mis papás, de que mi mamá supiera, sobre todo mi mamá. Quiero hacer hincapié en esto porque pienso que las personas que nos gustan, las personas del mismo sexo, siempre nos cuesta trabajo decirle más a uno de nuestros dos, papá o mamá. En caso realmente quien me preocupaba y por quien yo tenía mucho miedo de ser rechazada era mi mamá. También tenía miedo de decirle a mi papá, pero realmente quien me preocupaba más era mi mamá. Al principio, cuando yo me di cuenta que me gustaban las mujeres, al principio de esos 10 años, yo juraba que jamás iba a salir del closet, que jamás le iba a decir a mis papás, ni a mi mamá ni a mi papá, y que si tenía que yo dejar de ser feliz para que ellos pudieran ser felices, yo lo iba a hacer y me iba a morir con ese secreto, básicamente. Y mira, ya no me juzgo, pero la realidad es que ese es un pensamiento muy dañino para una misma. Obviamente con el paso de los años, con terapia, porque yo empecé a terapia cuando decidí que dije yo necesito ya sentirme bien, necesito sentirme tranquila, necesito quitarme esta máscara, porque todo el tiempo que tuve la máscara puesta, había muchos momentos donde yo sentía que no podía respirar, o sea, yo sentía que me asfixiaba. Y conforme iba pasando el tiempo, esa sensación se volvió cada vez más fuerte. Me acuerdo que desde los 27 dije, es que yo ya no puedo seguir con esto, yo ya lo tengo que decir, estoy viviendo una farsa, estoy viviendo una doble vida, básicamente. Muy al estilo Hannah Montana, porque yo con mi familia y con el resto de la gente era una persona y con mis amigas era otra. Entonces sí, yo vivía en un constante mentir. Cuando yo cumplí 28 años, me prometí a mí misma que de ese año no iba a pasar. O sea, yo ya estaba convencida que necesitaba hablarlo, yo ya estaba lista, ya me había aceptado a mí misma y yo no quería seguir mintiendo, yo no quería seguir sintiéndome así. Y vaya que me tardé. Digo, 10 años no es poco tiempo. Recuerdo vívidamente el día que fui a casa de mi mamá, porque me subí a mi coche y dije, voy a ir a casa de mi mamá y no voy a salir de ahí hasta decirle que me gustan las mujeres. Por supuesto que absolutamente todo el camino hacia su casa yo estaba
con muchísimo miedo, me sentía muy ansiosa y mi cuerpo estaba básicamente temblando, porque yo creo, y en ese momento lo pensaba, que lo peor que me podía pasar en la vida era ser rechazada por mi mamá. Me estoy acordando. Y me dan ganas de llorar. Yo llego a su casa y ni siquiera, de verdad, ni siquiera me salían las palabras. O sea, me acuerdo que estábamos en su cuarto y le dije que quería decirle algo. Yo ya tenía varios meses como muy molesta, mostrando mucha rabia. Todo estaba relacionado. Y recuerdo que me senté y le dije, mamá, tengo que decirte algo. Y creo que voy a hacer una parte 2 porque el tiempo literal se acabó.